Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a esperar un poquito a que la gente se vaya uniendo para que seamos un poquitos más antes de empezar la exposición, ¿vale? Voy a añadir al invitado. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿cómo estamos todos? ¿Qué tal? Pues nada, empezamos porque veo que ya tenemos 40 seguidores, así Venga. que, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, a los que nos acompañáis en esta cuarta edición de Eduemoción tan especial. Mm. Eduemoción es un congreso organizado por los colegios Zola y cuyo objetivo es fomentar, compartir conocimiento, aprender entre todos y hablar sobre inteligencia emocional en centros educativos, ¿vale? Desde la primera infancia hasta toda la vida educativa o vida escolar. Nada, nos hemos tenido que adaptar en esta edición. Bueno, nos hemos tenido que adaptar toda la sociedad, yo creo, a todo, a aprender, reaprender, readaptarnos. Y Eduemoción no podía ser de otra manera y, bueno, lo hemos hecho online. Y esta es la primera sesión en la que tenemos a Rafa Guerrero. Bueno, hemos adaptado también el tema. Nos llamamos, debido a esta situación, pues la importancia de la inteligencia emocional en el sistema educativo en tiempos de crisis. Y tenemos con nosotros a Rafa Guerrero, que muchísimas gracias por estar ahí, Rafa. A ti, Marta, por invitarme. Pues nada, hago una breve presentación y ya le dejo hablar a él, que es el experto, ¿vale? Rafa es director de Darwin Psicólogos, experto en psicología educativa, bueno, de experto también en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y autor de muchos libros, todos relacionados con estos temas que estoy comentando, y destaco dos, que es Educación emocional y apego, y el último, que si no estoy mal, es Educar en el vínculo, que acaba de salir este 2020. Eso, esto lo sabes muy bien, Marta. Así, así que nada, la primera pregunta es muy fácil, Rafa. ¿Cómo estás viviendo el confinamiento desde el punto de vista emocional y cómo ha supuesto esta etapa para ti, pues para ti como experto y como persona, por supuesto? Sí. Bueno, pues yo creo que un poco como todos, ¿no? Está siendo una etapa difícil, ¿no? Difícil en muchos aspectos, ¿no? Y a nivel emocional, bueno, pues yo creo que estamos todos montados en una montaña rusa terrorífica, ¿no? Porque, bueno, pues hay momentos mejores, momentos de más alegría, más alivio, más esperanza, y otros momentos donde, bueno, pues la verdad que lo estamos pasando mal porque la situación es difícil fuera de casa y es difícil en casa, ¿no? Porque, claro, estamos trabajando desde casa y la pseudo conciliación es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, bueno, pues momentos de mucha rabia, momentos de mucha frustración, también momentos de tristeza, de miedo. Bueno, la verdad que es un momento muy emocional, ¿no? O sea, de lo que vamos a hablar hoy, Marta, la verdad que muchas emociones. Y bueno, pues yo creo que todos lo estamos viviendo así, ¿no? Como una gran montaña rusa. Tratamos de sacar adelante nuestros trabajos, pero también tenemos en casa a nuestros cachorrines y bueno, pues es difícil, es muy difícil. Digo muy difícil por no decir imposible, ¿no? Por ser un poco optimistas. Sí, totalmente. Y como bueno, tenemos así en el directo, por lo que estoy viendo, pues profesores, docentes, pero también familias, así por diferenciar un poco, ¿qué consejos así darías para las emociones negativas? Primero, si quieres, a familias, porque también han tenido que adaptar como un nuevo rol, ¿no? Que es Sí. el de ya no somos solo papá y mamá, Uh-huh. somos también tu profe y tenemos que gestionar otro tipo de cosas. ¿Qué Claro. consejos así para superar toda esta dificultad que... Seguro, Marta. Pues bueno, partimos de la base de que la situación, como decíamos antes, ¿no? Es una situación bastante difícil, es una situación excepcional que nunca habíamos vivido y por lo tanto, bueno, pues según vamos andando y vamos recorriendo el camino, vamos aprendiendo, ¿no? Entonces partimos de esa premisa, ¿no? Que todo lo que vamos andando es nuevo, ¿no? No es nada
normativo ni es nada relacionado con nuestra vida cotidiana, ni mucho menos, ¿no? Desde luego, están surgiendo muchas emociones, en muchas ocasiones en casa estamos viviendo pues, como si fuese una olla a presión, pues porque tenemos que sacar adelante nuestro trabajo, tenemos que entregar esto, tenemos que atender a clientes, a compañeros, a pacientes en función del trabajo que tengamos cada uno de nosotros. Y claro, pues los niños están ahí, ¿no? Y necesitan, ellos no entienden, ¿no? Ni entienden ni quieren entender. Los niños son niños, los adolescentes son adolescentes y tienen, es una pisonadora, ¿no? Porque ellos tienen sus necesidades y bueno, pues les da exactamente lo mismo la situación por la que estemos pasando, ¿no? Ellos siguen necesitando el relacionarse, siguen necesitando de su madre, de su padre, y entonces, bueno, pues ellos llevan su ritmo. Ellos siguen con su ritmo, están en un contexto diferente al que estarían si no estuviésemos en esta situación de confinamiento y de pandemia a nivel global, ¿no? Pero bueno, entonces por eso lo interesante sería que seamos capaces de poder comprender la situación y, por tanto, poder comprender sus emociones, igual que comprender las nuestras, ¿no? Que también nosotros estamos viviendo a nivel emocional muchísimas emociones muy, muy intensas, con cambios muy rápidos, ¿no? Entonces, lo importante sería eso, sería el legitimarles, ¿no? El acompañarles en esta situación, que se sientan comprendidos, entendidos, que ahora de repente están muy bien jugando con su hermano, con su hermana, y de repente surge algo que brota ahí en su cerebro a nivel emocional y de repente empiezan con la negativa o empiezan a no entrar por la vía normal, ¿no? Entonces, bueno, yo a los papás lo que le diría es que en ningún momento, o sea, que entiendan que la parte académica. La parte familiar, y eso es lo que las familias deben tener en cuenta, que no entren en un conflicto académico, es decir, si al final para que saquen adelante la tarea académica voy a entrar yo como madre, como padre en un conflicto con mis hijos, es preferible, ¿no? dejarlo a un lado y que nos podamos centrar en casa y que estemos a gusto. Lo académico. Rafa, creo que se te está yendo un poco la conexión, se te está cortando. Marta, ¿me oyes? Sí, perdona, Rafa, que igual se te está yendo un poco la conexión. Igual ha empezado como una ventolera ahí fuera. Entonces, Es que aquí si está me piden que se cayendo repita algo. Claro, es que justo ha empezado una tormenta, entonces aquí en mi barrio también, no sé si estamos los dos en Madrid, sí. pero si puedes repetir la última parte, que yo creo que se te va cortando, o igual si tienes un sitio en casa de más cobertura, moverte. No sé Sí, si... bueno, estoy tirando de 4G porque la Wi-Fi me da pavor, porque ya he tenido más de una mala experiencia con la Wi-Fi, así que estoy tirando de 4G. ¿Ahora me escuchas y me ves bien, Marta? Ahora parece que Sí. escuchar, sí. Vale. Ahora sí, que sí que me dicen, se cortó la última parte, si quieres repetir la Vale. parte de... Sí. Bueno, yo lo que he entendido así por resumir, pero si quieres ahora repite Sí. tú más en detalle, como que la parte académica no es tan imprescindible, ¿no? En una situación en la que estamos todos emocionalmente tan tocados. Sí, desde luego. Entonces, lo que decía, que animaba a las mamás y a los papás a que, si para que saque adelante la tarea escolar el niño, para que haga sus deberes o lo que tenga que hacer, voy a tener que entrar en conflicto con él y esto va a generar una desregulación y un mal rollo en casa, es preferible mantener ese equilibrio en casa, ese bienestar, y lo académico ya llegará. Ya el curso que viene ya volveremos a retomar, ¿no? Lo importante ahora es estar bien en casa, es estar bien con cada uno de nuestros hijos, y la parte académica ya se regulará más adelante, ¿no? A mí no me preocupa para nada la parte académica de nuestros niños, ¿no? Sí, no hay que quitar un poco el miedo este de como no avancemos las materias Claro, o nuestros niños se van a quedar descolgados y cosas así, ¿no? Que decir, no estoy entendiéndote mal. seguro, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, que nos preocupa mucho, ¿no? A los padres nos preocupa mucho la parte académica, la parte de rendimiento y de resultado.
pero eso se recupera fácil, ¿no? Donde tenemos una gran oportunidad, Marta, es en la parte emocional, en la parte de familia, ¿no? Yo creo que esta situación que estamos viviendo es una gran oportunidad, ¿no? Para poder vincularnos de manera sana, para conocernos mejor, para estar más a gusto y bueno, en definitiva, para conectar, ¿no? Y hacer el lazo, ¿no? Lazo familiar. Sí, por otro lado, no creo que nunca ni hijos ni padres hayan estado tanto tiempo juntos, ¿no? Lo Seguro. que convertir todo esto en una oportunidad también, ¿no? Claro. Aunque sea difícil. Claro, sí, seguro. Y ni hemos tenido tanto tiempo juntos y es muy probable que no lo vayamos a tener nunca más. O sea, que esta situación, como decíamos al principio, Marta, es única. Única en todos los aspectos y en todos los ámbitos y para lo bueno y para lo malo. Es una situación excepcional para todo. Y de cara a los profesores, docentes o personal no docente, que bueno, nunca hay que olvidarlo también, pero bueno, el personal de los colegios, especialmente los profesores que están impartiendo, siendo padres y madres muchos en casa, impartiendo también las materias online, que es un mundo nuevo y que se pierde pues la cercanía y claro. Muchos están sufriendo estrés y ansiedad. No sé qué les dirías o... Bueno, en primer lugar les diría que les entiendo perfectamente. Sé la gran labor que están haciendo nuestros docentes, independientemente de la etapa educativa, se están pegando un curro terrorífico, porque claro, una vez más, es una situación que nunca hemos vivido y se han tenido que adaptar, ¿no? Han tenido que pasar de tener las clases y el ritmo escolar ordinario y cotidiano a de repente hacerlo todo en formato online. Entonces eso exige un gran esfuerzo, ¿no? Y bueno, desde aquí todo mi reconocimiento y todo mi cariño hacia ellos, ¿no? Es más, mi mujer es profe de primaria, con lo cual lo estoy viviendo, ¿no? En el día a día, ¿no? Bueno, la tecnología en este punto, Marta, les está permitiendo a nuestros profesores, bueno, a mí que estoy en el ámbito universitario, nos está permitiendo poder dar clases online, ¿no? Es decir, que la tecnología está siendo un recurso fantástico en ese punto, ¿no? De poder llegar al alumno, pero es cierto, ¿no? Que al final nosotros como mamíferos que somos y nuestros niños necesitan de ese cariño, de ese afecto y de ese tacto y ese contacto con sus profes. Y eso, desde luego, no lo estamos teniendo, pero es que hasta que esta situación no la podamos superar, desde luego que no se va a dar, ¿no? Entonces, una vez más, hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Hay muchas mamás y muchos papás que nos están consultando ahora, ¿no? Y que les están contando a sus tutoras y a sus tutores que, claro, la capacidad de concentración, la capacidad de control de impulsos, la planificación, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con las funciones ejecutivas las tienen muy mermadas, ¿no? Porque, claro, al final estamos delante de un dispositivo tecnológico, ¿no? Estamos viendo a personas, pero no estamos viendo a personas, ¿no? Estamos viendo plasma, ¿no? Entonces, claro, esa parte de concentración, ¿no? Ojo, es que es muy habitual que fíjate, en clase sí que he prestado atención, pero ahora de repente cuando tiene que estar con el ordenador, tiene que estar con la tablet, como que se despista muy fácilmente. Es habitual, ¿no? Ya está, es algo que tenemos que aprender y que tenemos que tener como una expectativa que sea ajustada, ¿no? A la situación que estamos viviendo. Y luego también, fíjate, Marta, cómo todo lo que tiene que ver con la parte visual, los dolores de espalda que estamos y que están teniendo también nuestros niños y nuestros profes por estar tantas horas sentados delante del ordenador, pues también, ¿no? Eso es un agravante ahí físico, ¿no? Así que, bueno, pues decirle a los profes que mucho ánimo, que lo están haciendo fenomenal, que seguro que están sacando un aprendizaje bestial de esta situación y que, bueno, que todo mi reconocimiento y todo mi cariño hacia ellos. Bueno, muchas gracias. Les lo transmitimos a toda la comunidad y a todos los que nos están escuchando o leyendo o lo que sea. Al hilo de lo de la tecnología que comentabas, se me ocurre una pregunta que es, no sé si la tecnología, con todos los beneficios que ha tenido y gracias a ella, bueno, pues se ha podido solventar o se ha podido adaptar la actividad docente, tiene también riesgos en cuanto, por ejemplo, a desigualdad del alumnado. ¿Cómo se puede solventar eso? ¿Qué problemas puede haber de cara al acceso de los niños que tengan menos acceso a la tecnología?
Claro, sí, eso sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, que, hombre, hoy en día en el país en el que vivimos, la gran mayoría de nosotros contamos con dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero es cierto que no hablamos del 100% de la población, ni mucho menos, ¿no? Desde luego que eso está generando sobre todo una problemática, Marta, pues para aquellos que no pueden disponer de esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Seguramente tengamos aquí profes que nos están viendo, que están trabajando con alumnado, con una situación económica, social y cultural bastante, bastante diferente, ¿no? a lo que es la norma. Y bueno, pues seguro hay que lo más importante, una vez más, es esa parte afectiva, esa parte de cariño, pero lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si los dispositivos tecnológicos tienen su parte tienen su parte negativa, pero también tienen su parte positiva, y la parte positiva decíamos que era el hecho de que me permite poder tener una conversación contigo ahora, Marta, y el hecho de que nos permite tener una conferencia, dar una clase con mis 25, mis 30 alumnos, ¿no? Entonces, claro, si yo no dispongo de esa herramienta para poder acceder, pues claro, nos quedamos ahí cortados, ¿no? Entonces, bueno, pues, entiendo perfectamente esa situación de desajuste, ¿no? que pueda tener un porcentaje de la población, que es un porcentaje bajo, pero bueno, que es un porcentaje desde luego que hay que atender, ¿no? Y bueno, venía justo ahora en mi guión, pero también veo que lo están preguntando. Los alumnos con dificultades han hecho una pregunta específica sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y los dispositivos, que igual viene más al hilo, pero bueno, si hay recomendaciones en general para los alumnos con necesidades educativas especiales, para cómo abordarlo desde el punto de vista de docentes y a lo mejor también desde el punto de vista de familias, que bueno, que igual eso es más complicado, pero bueno, porque es más específico. Bueno, pues yo creo que a mí no me gusta diferenciar lo que son digamos, los alumnos neurotípicos o los alumnos que están dentro de lo que es la campana normal de Gauss, ¿no? Y los que están fuera, ¿no? Los que tienen esas dificultades de aprendizaje. O sea, decir que al final las circunstancias son las mismas, con el añadido de que los chavales con dificultades de aprendizaje se encuentran bueno, pues con una dificultad extra, ¿no? Entonces, si antes decíamos, ¿no? Hablando en general, Marta, que lo que queremos es que tengamos en cuenta que lo principal ahora mismo es el bienestar de nuestros alumnos, que se encuentren a gusto, que se encuentren bien, que se encuentren atendidos, a pesar de que no entiendan algún concepto, digamos, curricular, ¿no? Que eso ya lo solventaremos el año que viene cuando podamos tener un contexto mucho más adecuado, cuando pueda estar delante de mi grupo, delante de mi alumno y no en una situación de tener un contacto, ¿no? a través del plasma, ¿no? Entonces, en los chavales con dificultades de aprendizaje esto como que se hace mucho más potente, se hace mucho más evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar sobre todo en lo que tiene que ver con la parte emocional, que llamemos por teléfono, que tengamos conferencias con ellos, sobre todo de cómo ellos se sienten, cómo ellos se encuentran, cómo están a nivel emocional, cómo están viviendo esta situación, qué tal en casa, qué tal con sus hermanos, qué tal con sus padres. Eso es lo fundamental, ¿no? Luego también podemos trabajar mucho lo que es algo que es muy, muy habitual tener que trabajar con nuestros alumnos con dificultades, que son las funciones ejecutivas, ¿no? La capacidad de concentración, de planificación, de control de impulsos, de memoria, ¿no? Todo esto lo vayamos trabajando con ellos y ya está. Y si queréis que entremos un poquito más en la parte más académica, yo creo que con lo básico, ¿no? Con comprensión lectora, con cálculo matemático y poco más, ¿no? Es decir, que una vez más, que al final lo que hace que el alumno esté conectado con nosotros es cómo nosotros le tratamos, no es tanto lo que le decimos, sino cómo se lo decimos, ¿no? Pero salvo esas dos cositas a tener en cuenta, ¿no? Que se puedan despistar mucho más, ¿no? Que un alumno con TDAH se vaya a despistar mucho más en un dispositivo tecnológico que uno que no es TDAH, pues lo lógico normal es que sea así, ¿no? Vamos, salvo esas dos cositas, el resto. Necesitamos lo mismo, ¿no? Así que, bueno, un poquito en esa línea, Marta.
Bueno, y por lo que estoy deduciendo, si no es así me corriges, es como que pues un programa, por ejemplo, de inteligencia emocional en las escuelas, si Sí. antes tenía sentido, ahora como que cuidar esa parte también desde el sistema educativo y tenerlo pautado, programado, es fundamental, es más importante que nunca. Desde luego. Desde luego, sí, sí. Si ya venimos años atrás, Marta, luchando, abogando y sensibilizando en relación a la gran importancia que tiene o sea, el que podamos instaurar la educación emocional y el desarrollar la inteligencia emocional en nuestros alumnos, independientemente de la etapa educativa en la que estemos, yo creo, Marta, que la situación de pandemia, la situación que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, ¿no? Vamos avanzando, pero seguimos viviendo esta situación y sufriendo, ¿no?, las consecuencias de esta situación, pone de relieve y pone encima de la mesa de una manera más que evidente que no es una alternativa, es decir, que no es algo que se tenga que debatir en los colegios, en los claustros y en las juntas. Es decir, que no encuentro el motivo por el cual en un centro escolar o en una empresa, me da igual, ¿no? Ahora porque estamos hablando del ámbito educativo, ¿no? Pero es que la educación emocional, el desarrollo de inteligencia emocional es que es básico, ¿no? Antes de la razón y antes de la parte ejecutiva, lo que viene es la emoción, ¿no? Que desgraciadamente en algunos casos lo estamos descuidando. Entonces, la pandemia ha puesto de relieve lo que comentábamos al principio, es decir, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo nos sentimos todos? Pues nos sentimos muy frustrados, nos sentimos mucho miedo, sentimos mucha tristeza, porque había muchas cosas muchas cosas y muchas personas que hemos perdido, tenido que posponer, pues han tenido que, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy más que nunca creo que está quedando patente que es una... Que es... Sí, se ha cortado un poco el final, pero bueno. mm, Sí, nos comentabas, Rafa, que era fundamental, ¿no? Se ha cortado un poco al final, creo. O sea, que te quedas a veces un poco congelado, pero vamos, yo creo que se ha entendido, ¿no? Que resulta fundamental cuidar esto, por lo que dices, no solo en el sistema educativo, sino en las empresas, en la forma de vivir, de consumir y en todas las organizaciones en las que hay personas, ¿no? Claro, cualquier ámbito, Marta, cualquier ámbito de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito social, en la familia, a nivel personal. Es decir, es fundamental, ¿no? Mañana tengo una formación con una gran empresa donde vamos a hablar de la educación emocional y cómo desarrollar la inteligencia emocional, y es para trabajadores adultos y da igual que sean mamás, papás, que no tengan hijos, da igual, pero al final es que el saber identificar, el permitirte y el poder gestionar tus emociones siempre es un factor de protección, siempre. Da igual que vivas casado, que no casado, que tengas hijos, que no tengas hijos, da igual. O sea, al final es un factor de protección para todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Así que la inteligencia emocional es algo que debería estar en todas partes y que se debería dar en todos los grados, ya hablando de la universidad y, por supuesto, en todos los colegios e institutos, sin lugar a dudas, ¿no? Y digamos que y el reto, ¿no?, que se plantea ahora de pues, los colegios que están trabajando con un programa de inteligencia emocional o que quieren empezar a trabajar, también entiendo que se ha adaptado un poco donde hay que poner el foco a raíz de esta situación o no, pero bueno, igual las prioridades son otras de cara al curso que viene. ¿Cómo ves esta parte? Pues espero que sea así, ¿no? Y que esta situación a más de uno y a más de una le haga pensar, ¿no? Y le haga reflexionar, desde luego. Pues, a ver, esto tendría que ir un poquito, programas de educación emocional, como sabes, Marta, hay muchos, ¿no? Pero bueno, yo lo que haría y bueno, lo que vengo un poco proponiendo es que seamos capaces de esbozar un modelo que se pueda poner en marcha en las distintas etapas educativas. Desde luego no se trabaja igual con niños de infantil que con niños de secundaria, bachillerato, ¿no? Pero bueno, ya luego el orden y la manera de estructurarlo puede ser peculiar, ¿no? De cada uno
cada uno de los centros educativos, ¿no? Pero lo que sí que sería fundamental es que empecemos, ¿no? Empecemos por explicar a nuestros alumnos qué es una emoción, ¿no? Que hablemos de cuáles son las emociones básicas y luego lo podremos complicar un poco más hablando de las emociones secundarias, pero bueno, por lo menos hablar de lo que son las emociones básicas, ¿no? Que seamos capaces de permitirlas, de legitimarlas, ¿no? No solamente en nosotros, sino también en los demás, ¿no? Que yo tenga esa capacidad de hacerme cargo, ¿no? No solamente las emociones que yo experimento, sino de las emociones que experimenta la persona en la que estoy hablando. Y luego algo que en nuestra sociedad es muy difícil, ¿no? Y es el ser capaces de parar y de reflexionar en relación a la emoción, a la situación que estamos viviendo, ¿no? Esa función reflexiva, el parar, el poder relacionar, Marta, qué emoción, ¿no? Porque muchas veces, hasta incluso ante una situación donde yo me siento mal, el parar y preguntarte, vale, me siento mal, pero exactamente qué es lo que he sentido. Ya sé que alegría no he sentido, ¿vale? Pero he sentido miedo, he sentido rabia, he sentido asco, he sentido vergüenza, ¿no? Y esa pregunta es muy difícil, ¿no? Hacer ese ejercicio de introspección es tremendamente difícil. Y una vez más, es que la educación emocional consiste en educar las emociones, consiste en aprender a identificarlas y a regularlas, pero una vez más, es que esto es algo que se tiene que enseñar y que se tiene que aprender. No es algo con lo que vengamos a este mundo, sino que es algo que se enseña, que se educa, ¿no? Luego, una de las últimas fases, desde luego, sería qué estrategias podemos poner en marcha con nuestros niños, con nuestros alumnos, a la hora de cuando había una desregulación o yo estoy experimentando una emoción que es muy intensa, ¿cómo puedo volver a ese equilibrio, ¿no? Los niños pequeños necesitan que haya alguien fuera para que les regule, les ayude, les eche una mano, y eso está fenomenal. Y así tenemos que estar durante mucho tiempo, pero el objetivo de que yo sea capaz de heterorregularte a ti, ¿cuál es? Bueno, pues el objetivo es que el día de mañana tú seas capaz de valerte por ti mismo en cuanto a emociones se refiere, en otros muchos ámbitos también, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a la parte emocional, ¿no? Y bueno, este desarrollo lineal que yo he hecho, bueno, luego tendría ahí otros puntos que serían más bien transversales, como por ejemplo es el desarrollo de la empatía, ¿no? La empatía, una vez más, aunque nacemos con los seres humanos con una capacidad, con una predisposición para ser empáticos, desde luego que precisa ser ejecutada y precisa ser puesta en marcha y trabajada, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender cómo el otro se está sintiendo, cómo se encuentra, qué emoción experimenta, ¿no? Siempre desde un distanciamiento, ¿no? Que no nos sintamos 100% identificados, porque si no nos va a inundar a los dos la emoción, ¿no? Y luego lo que es la neuroeducación. Que todo esto que estamos hablando a nivel emocional, que seamos capaces de explicarlo, aunque sea, o de entenderlo, de una manera, aunque sea básica, en relación a nivel cerebral, cada vez que experimentamos una emoción, qué estructura es la que se encarga de regular esa emoción, por qué los niños pequeños no son capaces de regular sus propias emociones a pesar de que les digamos que las tienen que regular ellos solos, ¿no? Entonces, entender y saber de neuroeducación, entender de neurociencia y entender de cómo se desarrolla el cerebro de nuestros niños, qué peculiaridades tiene el cerebro de nuestros adolescentes, bueno, eso es fundamental. Y eso nos va a ir dando muchos recursos y muchas herramientas, Marta, para que yo el día de mañana, cuando esté en mi empresa, cuando esté en mi trabajo, cuando esté con mi pareja, cuando esté con mis hijos, o cuando tengo un conflicto con un amigo o con mi pareja, bueno, pues que tenga recursos, no quiere decir que voy a ser todopoderoso y voy a ser capaz de resolver absolutamente todo, pero que sí que pueda tirar de mi mochila y sacar algunas herramientas que puedan ser útiles. No digo siempre y no digo en todos los casos, pero bueno, que de una manera con bastante probabilidad que yo pueda poner en marcha recursos para la regulación emocional mía, ¿no? La autorregulación, y luego también para que yo te pueda regular a ti, ¿no? Lo que es la heterorregulación o la corregulación. Un poco en esa línea. Luego todo eso se puede poner en marcha de muchas maneras, ¿no? Y podemos debatir todo lo que tú quieras sobre cuáles son las emociones básicas y si son 4, si son 6 o son 10, ¿no? Bueno, pues por eso digo que luego modelos hay muchos,
pero bueno, que pongamos en marcha todos el modelo que consideremos y luego, si quieres, podemos debatir y podemos llegar a acuerdos o no en relación a otras muchas cosas. Pero bueno, por lo menos que se vayan poniendo en marcha estos programas de educación emocional que son básicos para todos, ¿no? Cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de psicopatía, cuando hablamos de el trastorno por déficit de atención, es decir, absolutamente todo, ¿vale? Nacho, ahora no puedo, cariño. Entonces, depende, esto es la Esta conciliación. situación, eso es la conciliación. Eso iba a decir, eso pasa en todas las videoconferencias ahora mismo de trabajo, en todos los Instagram Lives, siempre se cuela, lo cual hace mucho más cercano la conferencia y mucho más bonita. O sea que si no estoy entendiendo mal, por traducirlo a mi mundo periodístico, ¿no? Y no tan especializada en docencia, es un reto fundamental para los docentes o para la comunidad educativa, no sé si también para familias, que igual es un reto demasiado especializado, es la neuroeducación. La formación en neuroeducación. Fundamental. Pero esto da igual que hablemos, Marta, del propio alumno, da igual que hablemos de los profesores o hablemos de la familia. Los tres tienen que estar formados en todo lo que venimos hablando hasta ahora. Es fundamental. Si uno de esos tres vértices cojea, el triángulo se nos viene abajo, ¿no? Entonces es fundamental que todos estemos al tanto de cómo se desarrolla el cerebro, qué pasa a nivel cerebral cuando un niño tiene una rabieta o cuando un adulto se siente profundamente triste, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el entender todo esto nos va a dar una serie de atribuciones, ¿no? Nos va a poder... nos va a permitir dar atribuciones que sean mucho más exactas, ¿no? Que las que nos podemos imaginar, ¿no? No consisten en imaginar, sino consisten en saber. Y todo lo que tiene que ver con la neurociencia y con la neuroeducación nos va a dar mucha información para que podamos estar mucho más adaptados y seamos mejores conocedores de lo que es la gestión emocional, en definitiva. Y al hilo de una pregunta que hace alguien que está en el chat y que también es interesante, ¿no? Si fuera, o si consejos para los directivos de los colegios, ¿no? En plan, si fueras director de un colegio o de un centro educativo, ¿qué no dejarías de hacer el año que viene en cuanto a lo mejor pues tanto como para ayuda emocional a lo mejor al personal docente, como a lo mejor formación? ¿Qué no dejaría de hacer? Sí, ¿o qué harías en primer lugar? Bueno, pues yo lo que haría sería, en primer lugar, bueno, pues lo que decíamos antes con los profes, ¿no? Es decir, saber cómo está mi equipo, ¿no? Saber cómo están mis profes, cómo están mis jefes de estudio. Es decir, vamos a partir de la parte más personal para que luego podamos ir avanzando a la parte más profesional, ¿no? Es decir, cómo estamos, ¿no? Cómo hemos vivido todo esto, ¿no? Creo que al final los equipos directivos desde luego se tienen que hacer cargo de muchas situaciones que son académicas, pero en esencia, bajo mi punto de vista, el director, la directora, jefatura de estudios y lo que es el equipo directivo tienen que estar más al tanto de la parte personal, ¿no? Parte personal y hasta incluso familiar, ¿no? de sus trabajadores, que de la parte académica, ¿vale? O sea, estoy exagerando ahora mismo, ¿no? Pero quiero decir que no hay que dejar a un lado la parte académica, ni mucho menos, pero que la parte personal y la parte emocional y cómo se encuentra este trabajador en su aula, cómo se encuentra este trabajador, qué situación familiar tiene, cómo están sus padres, cómo está su pareja, todo eso es tremendamente importante, ¿no? Entonces partiría de eso, ¿no? De cómo está mi equipo, cómo están mis trabajadores a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel personal, ¿no? A partir de ahí, pues sería cuestión de poner en marcha un programa de educación emocional donde, como comentábamos antes, Marta, donde hay que incluir y hay que meter en el barco tanto a los alumnos como a los profesores como a los padres y a las madres, ¿no? Es decir, en ese triángulo tenemos que estar absolutamente todos, ¿no? Y eso requiere formación que son fundamentales que conozcan nuestros padres, nuestros trabajadores y nuestros alumnos, ¿no? Entonces serían esas tres patas, ¿no?
Sí, por recopilar, primero atención personal, ¿no? O escucha, ¿no? Un Ujú. poco reunirte, Eso es, formación emocional sí. para todo el triángulo y la tercera, no Ujú. sé, como se cortó un poco al final, no sé si había otra que se me ha Formación. escapado. Formación, es decir, que Formación. claro, para que yo pueda poner en marcha algo tengo que estar formado, ¿no? Y para que yo pueda estar formado tengo que estar bien a nivel emocional, es decir, que al final el triángulo está constantemente moviéndose de un vértice para otro, ¿no? Y al final tenemos que ir avanzando, ¿eh? El triángulo tiene que ir avanzando en una misma dirección y de una manera suficientemente equilibrada, si no es imposible. Sé que esta pregunta es imposible, pero ¿cómo te Adelante. imaginas la vuelta al cole en septiembre? No tanto desde el punto de vista de normativa o las autoridades sanitarias, sino cómo vamos a estar en septiembre, ¿no? Emocionalmente, o cómo este curso ha sido demoledor o muy de aprendizaje, ¿no? Depende cómo se mire. Pero bueno, Va a ser ¿cómo te duro. imaginas que va a ser el cole? Va a ser duro una vez más para todos. Va a ser duro para todo el triángulo. Va a ser duro para el alumnado. Me da igual que hablemos de primer bachillerato que de 3 años infantil. Va a ser duro para el profesorado y va a ser duro para los padres, ¿no? Es decir, que al final toda esta situación ha puesto patas arriba el día a día de cada una de las familias, el día a día de los trabajadores, de los empresarios y de una sociedad y de no solamente un país, sino del mundo entero. Entonces la vuelta va a ser dura, ¿no? Va a ser bastante dura. Vamos a ver, ¿no? Como tú decías, a ver cómo se puede compaginar y ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no? Para cumplir con esas normas de sanidad y de higiene, ¿no? Que están manejando ahora mismo, ¿no? Pero a nivel emocional va a ser duro para todos, porque vamos a venir de una rutina donde estamos todos muy metidos en casa y bueno, veremos a ver, ¿no? Aún estamos a finales de mayo y vamos a ver cómo aparecemos en septiembre, ¿no? Y si tenemos vacaciones o no tenemos vacaciones, veremos, ¿no? Pero sí, va a ser duro. Va a haber muchos niños que, claro, después de pasar 24 horas con sus padres, van a tener mucho miedo y no van a querer despegarse de sus padres. Me estoy refiriendo sobre todo a los más chiquititos, ¿no? Va a haber muchos miedos de separación. Va a haber también muchas fobias, seguro, no me cabe la menor duda. Momentos de tristeza, no solamente en los niños, sino también en los padres, desde luego, ¿no? Que vamos a pasar de estar durante muchos meses, 24 horas con nuestros hijos, a de repente verles un par de horas, en el mejor de los casos por las tardes, y va a ser muy duro para los profesores, ¿no? Igual que está siendo duro ahora, Marta, el pasar a una versión online, pues después se van a tener que desvirtualizar, ¿no? Y eso también va a ser duro, ¿no? Volver otra vez al día a día. Pero bueno, como el ser humano se adapta y se adapta bastante bien, pues ya está, lo superaremos una vez más, ¿no? Si mayor prueba de fuego que la que estamos teniendo ahora, la verdad que no, que no vamos a tener, ¿no? Así que bueno, será duro para todos, pero bueno, arrimando el hombro seguro que lo sacaremos adelante, ¿no? Los periodos de adaptación ahora van a ser más, o por lo menos el de este curso 2021 va a ser más intenso, más intenso. Seguro que sí, totalmente, si no, a resiliencia. Y por hablar en modo positivo así de no tanto la vuelta al cole, sino que qué aprendizajes de ver es una palabra muy fea, pero no deberíamos haber sacado de esta pandemia, pero qué aprendizaje sería bonito sacar de esta situación que nos puedan ayudar a enfrentar esa dificultad de la vuelta al cole o ese miedo de los más pequeños a lo mejor a separarse, que es verdad que eso, bueno, me lo dijo un amigo hace poco, que sus niños no quieren salir. Claro. Y digo, bueno, Está siendo muy habitual, entonces, muy habitual. Estamos haciendo muchísimas consultas, muchísimas, de niños y no tan niños, de adolescentes, que antes les costaba entrar en casa y ahora no quieren salir de casa, ¿no? Bueno, pues es normal, ¿no? Y es legítimo, seguro, ¿no? Porque, bueno, pues también ha habido mucho caos, ha habido mucho miedo, lo han visto reflejado en nosotros, han visto como de repente toda su rutina se venía abajo y lo que un niño menos necesita es y esa ausencia de calma y esa ausencia de tener un camino hecho, ¿no? Y saber un poco por dónde uno tiene que tirar. Entonces, claro, ahora de repente nos hemos tenido que posicionar, nunca mejor dicho, Marta, en una situación online, es decir, que estoy en el aquí y en el ahora
y no me preguntes qué va a ser de mí la semana que viene, no lo sé, porque vamos ¿no? Y vamos viendo casi semana a semana como en qué punto estamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría que esta situación nos diera a todos, ¿no? Tanto a los propios niños como a los padres, que nos diera un poco para pensar y para reflexionar, ¿no? Que seamos capaces de hacer un duelo sano, ¿no? De poder llorar tanto física como metafóricamente todo lo que estaba en ese camino que de repente se ha venido abajo, se ha tenido que posponer, pero a la vez que hemos perdido muchas cosas y ha habido gente que desgraciadamente ha perdido seres queridos, o sea, aparte de asimilar, ¿no? Y de hacerme cargo de las pérdidas personales y no personales que hemos podido vivir en este confinamiento, bueno, siempre este tipo de situaciones tan extremas nos da la posibilidad de poder reinventarnos, ¿no? Los profesores ahora mismo se están reinventando y están sacando mucho aprendizaje, seguro, de lo bueno, de lo malo y de lo regular. Entonces, bueno, aparte de poder asimilar, que no es fácil, ¿no? Asimilar la situación que estamos viviendo, creo que sería muy importante que seamos capaces también de reinventarnos y de hacer, sacar jugo, ¿no? Sacar aprendizaje a todos los niveles de la experiencia que estamos viviendo tan negativa, ¿no? Toda situación, por muy negativa que sea, siempre se pueden sacar aprendizajes y siempre se pueden sacar cosas en claro, ¿no? Pero claro, para esto hay que, las fases que veíamos antes, ¿no? Hay que ser consciente de la emoción que o las emociones que estamos experimentando, hay que parar, hay que reflexionar, hay que tratar de hilar unas cosas con otras. Es decir, es un juego fino, ¿no? Pero creo que es fundamental, ¿no? Para que no volvamos a caer una vez más en los mismos errores como sociedad, para que no vamos a caer otra vez más en los mismos errores como personas o con nuestras parejas o con nuestros hijos, ¿no? Hacer de la experiencia aprendizaje. Eso sería como sería mi deseo, ¿no? Sería fantástico que un porcentaje importante de la población pudiera pasar, ¿no? Por esa situación de duelo sano, y que pudiera extraer ese jugo, ¿no? Porque por muy seca que pueda aparentar estar la naranja, seguro que se puede sacar algo de jugo, si no mucho, ¿no? Y otra pregunta que se me ocurre, que viene un poco al hilo de lo que están comentando también en el chat, que preguntan si los abrazos volverán en septiembre. Nosotros en los colegios Tola también hemos puesto como una campaña para que vuelvan los abrazos, pero en realidad hemos tenido que redactarla porque no sabemos cómo vamos a poder expresar las emociones cuando vuelva el colegio. No sabemos si tenemos que crear una nueva manera, un nuevo alfabeto emocional, o cómo vamos a expresar esas emociones que es tan importante. Primero decías reconocerlas, pero también expresarlas. Hombre, la creatividad siempre puede ayudar en ese sentido, pero bueno, ¿cómo va a ser esa expresión de emociones? ¿O cómo no deberíamos olvidar que debemos expresar las emociones sin tanto contacto físico? Claro. Bueno, una vez más, volvemos a los orígenes de los orígenes, ¿no? Y es que, bueno, que los mamíferos necesitamos desde el momento del nacimiento y a lo largo de todo nuestro ciclo vital, necesitamos ser vistos, necesitamos ser abrazados, ser tocados, ser mecidos y, bueno, como tú decías, ¿no? Al final el abrazo, Marta, es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ahora tenemos una situación en la cual, desgraciadamente, ¿no? Ahora que, por ejemplo, en Madrid hemos pasado a la fase 1, por fin, bueno, pues ya vamos a poder ver a nuestros padres, ¿no? Nuestros hijos van a poder ver a sus abuelos después de 3 meses, ¿no? Y, pues se va a hacer duro, ¿no? Cuando vayamos a ver a nuestros padres o cuando vengan a vernos y que no podamos expresar, ¿no? De manera corporal, de manera, por supuesto, de manera facial se puede hacer, ¿no? Pero claro, la mascarilla también dificulta mucho, ¿no? Es la típica mascarilla donde solamente se te ven los ojos, pues también dificulta mucho. Y claro, nuestros niños pequeños necesitan decodificar, ¿no? ¿Qué expresión está poniendo mi profe, ¿no? Por eso yo siempre digo que mejor las mascarillas aunque parezcan así un poco de película, ¿no? Pero las mascarillas que es una
no sé cómo es la palabra, una pantalla, ¿no? Pero que es transparente y entonces se te ve la expresión que estás teniendo antes que la blanca, ¿no? Donde solamente se te están viendo los ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que las profes que son súper creativas, súper imaginativas y que tienen recursos para absolutamente todo y los sacan debajo de las piedras, seguro que se les ocurre alguna manera chula, ¿no? Pues no sé, desde chocar con el codo a que podemos hacer un baile en la distancia o lo que sea, ¿no? Pero bueno, nos va a tocar eso, ¿no? Es que no tenemos otra. Nos va a tocar comunicarnos a 2 metros de distancia y nos va a tocar dar clases con grandes separaciones y con grandes medidas de higiene. Y, es decir, todo eso lo va a dificultar, porque al final tendemos un poco al contacto, al cariño. Unos niños más y otros menos, seguro. Hay niños que son más cariñosos que les cuesta un poquito más, ¿no? Pero nos va a costar y será difícil, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que cambiar un poco también el chip, ¿no? Eso seguro. Pero bueno, yo confío ciegamente en nuestras profes que seguro que inventan cosas que son súper chulas y además harán aprendizaje de la experiencia seguro, Marta, no me cabe la menor duda. Y nos pregunta, ya vamos a ir terminando, pero bueno, sí que es verdad que ha habido como 2 personas que han preguntado por los más pequeños. No sé si hay algún consejo para los... Sí, porque es verdad que a partir a lo mejor de ciertos años sí que es más fácil explicar determinadas cosas, pero a lo mejor a los de 1 o 2 años, ¿cómo, cómo se puede gestionar o qué consejos hay sin saber mucho qué va a pasar en septiembre? Porque hablamos del día a día y es muy difícil contestar, ¿no? Si ya lo era antes, siempre es difícil tener certezas en esta vida, ahora Claro. vamos, más que nunca. Ahora más que nunca, Marta, seguro, ¿no? Como hablamos antes, nos da para planificar esta semana y quizá algo de la que viene, pero mucho más allá de ahí no sabemos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, en relación a los niños pequeños, yo siempre animo tanto a los profes como a mamá y a papá a que, desde luego, que el lenguaje que tenemos que utilizar no es el mismo que utilizaríamos con sus hermanos mayores, seguro, pero no dejéis de contarles lo que les tengamos que contar. Es decir, lo que es importante se le tiene que contar a un niño pequeño independientemente de la edad que tenga, ¿no? Situaciones como la muerte de un familiar o situaciones que a nosotros como adultos nos estén provocando mucha rabia, mucho miedo, mucha tristeza, lo que sea, ¿no? Que para nosotros sea importante, desde luego que hay que expresarlo, ¿no? O sea, si queremos que el día de mañana nuestros hijos sean capaces de poder identificar sus emociones y poder expresarlas de una manera clara y de una manera concisa, los primeros que tenemos que ejercer como modelos somos nosotros, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que la situación de ahora no nos va a dar... o sea, a día de hoy no podemos explicar cómo va a ser el regreso en septiembre, ¿no? Pero bueno, en el momento en que sí que nos vayamos acercando a ese momento y que tengamos más información y sepamos exactamente si resulta que es que la clase de mi hijo se va a dividir en 2, bueno, pues tendremos que ir dando todo ese tipo de explicaciones, ¿no? Yo siempre animo, Marta, a que ese tipo de narrativas, a que ese tipo de explicaciones se puedan hacer en base a los cuatro elementos, ¿no? que suelo comentar, ¿no? Que es el modelo SEPA, y que tiene que ver con las sensaciones, las emociones, los pensamientos y las acciones, ¿no? Entonces, el modelo SEPA se puede poner en marcha tanto ante acontecimientos que acaban de ocurrir o que han ocurrido hasta incluso hace semanas, meses o años, y el modelo SEPA, el hablar de sensaciones, emociones, pensamientos y conducta o acción, da igual, se puede poner en marcha de cara al futuro. Claro, hoy, en pleno mes de mayo, no vamos a ver algo que ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Pero en el momento que sí que tengamos cierta información, sí que creo que sería interesante, ¿no? Que seamos capaces de asociarles a nuestros hijos, bueno, pues que cuando vuelvan al cole, que es posible que a nivel de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cuerpo, que pues como sentimos un poco, pues a nivel de la S, a nivel de sensaciones, a nivel corporal, pues es posible que el corazón nos lata más deprisa, es posible
que nos suben las manos, bueno, pues muestras físicas, ¿no?, de la emoción que estamos experimentando, ¿no? Luego también podemos anticipar, ¿no?, que es importante la anticipación a los pensamientos que pueden tener, ¿no? Y es posible, cariño, que tú pienses que cuando mamá, cuando papá o cuando tus abuelos, quien te lleva al colegio, ¿no?, te dejen en el cole, es posible que pienses que no vamos a venir a buscarte, ¿vale? Es decir, anticipar todo eso y decirles que eso no es así, que es legítimo que lo piensen, pero que no es así, es fundamental, ¿no? O sea, es decir, que vayamos un poco decodificando y un poquito explicando qué es lo que va a pasar. Que en muchas ocasiones tenemos miedo de decirles lo que va a pasar porque nos pensamos que si se lo decimos va a ocurrir. Y simplemente consiste en poner distintas opciones, ¿no? Que es posible que les digamos que a lo mejor la semana que viene, cuando volvamos al colegio, es posible que sientas miedo y es posible que el corazón te lata muy deprisa y a lo mejor resulta que va encantado la vida. O le late el corazón muy deprisa, pero resulta que está muy contento por volver a ver a su profe, ¿no? Es decir, que vayamos contándonos un poquito con lo que se pueden encontrar, ¿no? Y luego ya la última, que sería la A de acción, bueno, qué cosas pueden llegar a hacer o qué cosas pueden querer hacer por todo ese cúmulo de emociones que pueden experimentar, ¿no? Que se quieran venir con mamá y con papá al trabajo, que quieran salir corriendo, que no quieran estar en esa clase. Entonces yo voy un poco decodificando y voy dando narrativas, ¿no? Igual que contamos cuentos, yo ahora le cuento el cuento de la vuelta al cole. Y bueno, pues esto es algo que desde luego que ayuda, pero claro, nuestros niños también necesitan ese periodo de adaptación, ¿no? Es decir, que no, yo que se lo cuento una vez y ya es suficiente, ¿no? Entonces, toda situación que haya sido traumática o que potencialmente pueda ser traumática requiere de una explicación, ya sea en pasado o ya en presente o en futuro, ¿no? Entonces, que hablemos con ellos, que no tengamos miedo en pensar que si se lo digo se va a cumplir. No, si se lo digo, le estoy previniendo. Y es muy probable y es normal y es lógico que el primer día de clase el corazón le lata muy deprisa, porque es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te estoy anticipando que es muy probable y que si te ocurre esto, cariño, pues es normal, es sano y a todos nos pasa. Y yo, que te voy a acompañar en el primer día de cole, pues también me va a latir el corazón mucho más rápido. Vale. Sí, algunos nos decían que, claro, que dependiendo de las regiones, y hay algunas regiones que también se prevé, igual empiezan ya, o Sí, sea, o el 1 o el 8 de junio. Entonces, claro. bueno, que también viene bien por aplicar un poco lo que has dicho, ¿no? Pues contarles, a lo mejor no vas a ver a todos tus compañeros, porque no todos se van a incorporar a la vez, para, bueno, ajustar un poco las expectativas y Eso es. explicarles un poco, anticiparte, el cole va a estar un poco vacío, Sí, como que... todo lo que vaya a ocurrir hay que explicitarlo. No esperéis a que el niño llegue al colegio, que se piense que va a ser todo como siempre, porque es que no es cierto. Entonces, más nos vale Claro. prevenirlo, más nos vale anticiparlo, más nos vale preparar a nuestros niños de, pues mira, no sé, en función de la edad, ¿no? Habrá que ver un poco qué es lo que ocurre y si ahora pueden estar con los compañeros que van a ir ahora al cole o no, si va a haber separación o no va a haber separación, si van a tener que usar mascarillas o no. Pero bueno, lo que está claro es que se van a encontrar una realidad que nunca se han encontrado. Y entonces tendremos que estar nosotros informados para poder informarles a nuestros niños, que luego los profes harán lo propio también y también les comentarán y les informarán y seguro. Pero bueno, es fundamental, ¿no? Que me da igual que hablemos de septiembre, que hablemos de ahora de principios de junio, me da igual. Lo que tenemos que hacer es saber lo que va a ocurrir y luego yo se lo tengo que contar. Y si se lo cuento varias veces, mucho mejor. ¿Vale? Entonces se lo cuento hoy y resulta que mañana por la mañana se lo vuelvo a recordar y si encima los tecnificamos con muñecos, eso ya es fenomenal. Todo lo que sea que ellos vayan anticipando lo que se van a encontrar y que el profe va a estar con mascarilla y que el resto de profes también. Y bueno, pues igual que cuando nos dieron vía libre para salir una horita al día a la calle, ¿y qué hicimos? Pues decodificar, explicarles que no pueden ir tocando todo lo que les dé la gana, que no podemos ir a los parques, que si te encuentras con un amiguito, pues que no le puedes dar un besito ni un abrazo. Porque, y le damos la explicación, le damos la narrativa, ¿no? Y eso es ayudarles a que se adapten, ayudarles a que estén integrados y a que estén adaptados a la situación que nos toca vivir a todos.
Pues muchas gracias, Rafa. Voy a hacer la última pregunta que también viene del chat, que así terminamos en positivo. No Venga. sé si toda esta situación nos ha hecho concienciarnos más y sobre todo a los alumnos, a lo mejor los más escépticos, ¿no? En cuanto a aprendizaje emocional son los de secundaria, bachillerato. No sé si ocurre en todos los centros, pero a lo mejor cuanto más mayor, no sé si como ha sido nuestra primera experiencia, pues con el miedo, con emociones negativas, si esto nos va a concienciar más a todos, a personas, a familias, a profes, a directivos, a alumnos, sobre la importancia de aprender inteligencia emocional o formarnos en inteligencia emocional. Ojalá, ojalá, como decíamos antes, Marta, ese es el deseo que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Seguro, seguro. Ojalá, ojalá y esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo que nos haya hecho ver, ¿no? Que necesitamos el poder enfrentarnos a nuestros miedos de una manera sana, que aprendamos a ser tolerantes ante la frustración y lo que me gustaría que fuera, pero que no ha sido, que seamos capaces de tener estrategias para llorar y para calmar nuestras tristezas y nuestras pérdidas. Y ojalá y esta situación nos haya hecho dar ese paso, ¿no? Y poder tomar la decisión de vamos a trabajar la educación emocional. Ojalá y sea así. Pues no sé si quieres añadir algo más, algo que te gustaría decir o te hemos tenido aquí una hora secuestrado. Nada, yo encantado. Pues nada, Marta, simplemente agradeceros a los colegios Zola vuestra invitación y nada, pues animar a todas las mamás, los papás, los profes, orientadores, ¿no? Y profesionales que estamos viviendo en general, ¿no? Esta situación tan desagradable. Y bueno, pues lo que tiene que ver con la parte más académica, bueno, pues eso, que lo estáis haciendo fenomenal, que os estáis adaptando de una manera brillante, sobre todo, fíjate, las mamás y los papás, ¿no? Que de repente les ha caído del cielo una situación en la cual se han tenido, aparte que sean mamás y papás, han tenido que convertirse en profesores, ¿no? Ponerse la bata blanca y ponerse a dar clase a la vez que están también trabajando, ¿no? Que son todos seguros. Pues muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en este directo de Instagram. Tenemos un segundo directo el 8 de junio, que estáis todos invitados. Ahí será una conversación entre Carmen García de Leani, que es la responsable del programa de pensamiento emocional de los colegios Zola y la directora del posgrado de experto en inteligencia emocional de la Universidad de La Rioja, y con Marta Morales, que es una de las responsables del departamento de orientación de los colegios Zola. Será de 6 a 7 a la misma hora y de todas formas lo tenéis todo en nuestra web, eduemoción.com, que es la web de nuestro programa de pensamiento emocional y una web que habla de inteligencia emocional en particular, que también hay artículos y podéis visitar siempre que queráis. Y nada, nos podemos despedir, Rafa, con un abrazo virtual. Venga. Pues nada, que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, un abrazo. Chao, Marta. Rafa, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.